Bueno, yo les voy a hablar de un tema que es súper relevante y que eh, es bastante importante porque tenemos la gente que trabaja en la urgencia, los médicos que trabajamos en la urgencia, tenemos que saber cómo manejar la operación, tenemos que saber cómo gestionar el flujo del paciente. Y uno lo tiene que entender como un viaje, lo tiene que entender como que un momento en el cual el paciente viene a demandar un servicio que muchas veces se lo entregamos de forma adecuada porque el lugar donde llegó no es el adecuado, como decía antes Daniel, porque el lugar no entendimos bien cuáles eran sus expectativas. Entonces es muy importante poder gestionar este viaje. No, yo hablo siempre del flujo de urgencia. En Estados Unidos hablan del input, throughput y output. En realidad que en Chile lo que decimos es, puedo decir malas palabras, ¿cierto? ¿O no puedo decir ninguna? Mira, lo que decimos acá, tengo el caos en el servicio de urgencia, ¿cómo lo ordeno? Por ponerlo de manera elegante. Estas son mis afiliaciones. Yo trabajo en la red de salud Cristo, soy el jefe de urgencia del Hospital de la Universidad Católica, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencia. Trabajo en un centro de la Facultad de Ingeniería de la universidad a cargo del área de salud, en el cual estamos estudiando cómo mejorar el proceso de atención. Soy parte de la Facultad de Medicina y esta es una organización que se llama GILME, que formamos un grupo de profesores de distintos países a nivel mundial con la finalidad de crear herramientas fáciles que permitan mejorar la gestión del paciente en la urgencia. Esto es lo que nosotros recibimos cuando tenemos un paciente en la urgencia. Esto es lo que nosotros vemos que nos llega. Generalmente lo que no, es una gran cantidad de gente que llega de forma desordenada, que muchas veces se intentan empujar unos a otros para poder lograr tomar el primer turno, porque muchas personas piensan que se atiende que atendemos por orden de llegada. Y lo que hay que entender, los conceptos que hay que entender para poder entender el flujo del paciente y cómo poder mejorarlo, uno tiene que entender que el paciente además es un cliente. Porque nosotros lo que hacemos en los servicios de urgencia es entregar un servicio. Nosotros entregamos un bien que se crea cuando se consume. Eso es un servicio. Entonces, no solo se comporta como un paciente que requiere una atención de salud, sino como un cliente. Lo otro que hay que entender es que nosotros tenemos una estación de trabajo y que esa es nuestra unidad de producción. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestra unidad de producción, conocer en qué consiste, cuáles son los costos de crearla, cuántas son las personas que participan, si podemos o no modificarla. Una vez que conocemos estos dos primeros ítems, tenemos que conocer cuál es el proceso de atención. Y esto habla específicamente cómo es el viaje yo tengo del paciente con sus cosas a favor y en contra que puede tener si es que no lo hemos analizado antes. Y cuando yo analizo el proceso de atención del paciente, lo que yo tengo que buscar es la causa raíz, para saber realmente cuál es el problema que me está generando una alteración de este viaje del paciente. Un segundo. Esto acá mi perro y lo único que quería era salir. Entonces, como les decía antes, este es el servicio de urgencia actual. Este es lo que nos pasa. Esto, por ejemplo, un lunes en la mañana después de un feriado o un lunes en un año normal. Llegan muchos pacientes y llegan pacientes con distintas características. Hay algunos que están enojados, otros están contentos. Y eso que no, y cada uno llega con sus expectativas. Y es una de las primeras cosas que uno tiene que entender. Las personas que van a atenderse a un hospital van con expectativas y uno se tiene que hacer cargo de esas expectativas. Y esas expectativas muchas veces están influenciadas por el entorno. Cada persona viene con un motivo de consulta que no sabemos cuál es y no sabemos cómo lo interpreta. Muchas veces están enojados y esto nos pasa frecuentemente, que nos gritan, incluso hay agresiones. No sé si se está pasando en otros países, pero acá en Chile estamos recibiendo, tuvimos que, por ejemplo, blindar un servicio de urgencia completo en Santiago porque disparaban desde fuera. Entonces el servicio de urgencia tiene vidrio de antibala y está plomado el entorno. Y uno otro de los problemas que tenemos con los servicios de urgencia es que muchas veces estamos al fondo de la toma de decisiones en un hospital o el sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios de urgencia, cada vez que necesita crecer, le ponen un container en alguna parte, le dan un espacio que antes que correspondía a otro servicio, entonces no tiene un crecimiento orgánico y no nos permite ese crecimiento inorgánico hacer una adecuada gestión porque no, el paciente está en un lugar que cuesta llegar, está en un lugar que hay que moverlo más de la cuenta. Y además,
como nosotros trabajamos en un caos organizado, muchas veces, al no tener claro el proceso de atención y no tener protocolos de atención, se empieza a generar un desorden. Y se empieza a generar un desorden además del puesto de trabajo. Si yo tengo un desorden en el puesto de trabajo, lo que pasa es que no logro encontrar las cosas de manera rápida, me puedo equivocar en hacer las cosas. Entonces es importante mantener un orden. Todo esto, entorno que es complejo, nos lleva finalmente a equipos de salud que están sobrepasados, que tienen burnout, que muchas veces hay licencias. En Chile las licencias los servicios de urgencia durante la pandemia llegaron a ser del 40% del personal. Ese es el nivel de estrés que nos vemos enfrentados. Y lo que tenemos que hacer como médicos es poder liderar nuestro turno, es poder hacer que todos estos distintos componentes del servicio de urgencia logren engranar para poder dar una adecuada atención de salud. Porque los servicios de urgencia tienen una característica bastante particular, que nosotros dependemos de otros servicios, dependemos de laboratorio, dependemos de rayos, no tenemos muchas veces esos servicios que son propios nuestros. Y aquí viene el primer choque. El paciente, y muchas veces nuestros directivos, piensan que esto es el servicio de urgencia, que entra una persona por un lado, la vemos y te sale con lo que requería. Esto es como la simplificación máxima y esto es como debería, el sueño ideal de cómo debería funcionar. Pero nosotros trabajamos en una situación en que muchas veces no nos llega, nos llegan pacientes graves, nos llegan pacientes de distintas características, y cuando llega un paciente grave eso muchas veces desordena el flujo, porque nos abocamos a él. Entonces a la larga el servicio de urgencia no se comporta como esto, el servicio de urgencia se comporta más parecido a lo que es un embudo también, porque yo tengo una gran cantidad de personas que consultan. Nosotros somos el único servicio que cuando no tenemos camas, no tenemos áreas de atención, seguimos atendiendo. Los servicios hospitalizados cuando no tienen más camas no reciben más pacientes. Nosotros tenemos que seguir atendiendo. Y más encima, lo que nos ocurre muchas veces es que no somos prioridad a la hora de entregar camas. Y podemos tener pacientes 48, 72 horas hospitalizados en el servicio de urgencia. Entonces tenemos una gran entrada y una muy pequeña salida. Y que muchas veces esa salida es muy larga, haciendo que los pacientes se mantengan por mayor tiempo en la urgencia. Entonces, a la larga, esto es lo que es un servicio de urgencia. Es un sinnúmero de interacciones que participan para llegar a lo que finalmente quiere el paciente, que es entender qué le está pasando y tener una solución. Entonces, yo siempre le digo a los ingenieros o a los asesores externos cuando me vienen a contar qué es lo que quieren a cambiar de servicio para que mejoremos esto, y le digo, a ver, cuéntenme, porque no existe una bala de plata. No hay una solución que yo diga, ya, el hospital del lado aplicó esto, entonces a mí me va a servir igual. Los hospitales son todos distintos, todos tienen culturas internas, todos tienen equipos de trabajo distintos. Entonces no hay una bala de plata, y eso es lo primero que hay que entender. Tenemos distintas cosas, y se hablaba de algo muy importante que es el triage. El triage nos permite que este flujo desordenado y que llega, podamos atenderlo de acuerdo a la gravedad que viene, que es la finalidad del servicio de urgencia, atender primero a los más graves y después a los que no estén tan graves. Tenemos que atenderlos a todos, pero los tenemos que atender de acuerdo a la gravedad. Y lo primero que tenemos que hacer es el triage. Y el triage, como les decía, nos permite ordenar esto, y además el triage nos permite adelantarnos y saber cuántos recursos va a ocupar el paciente que viene. Entonces el triage no solo tiene que ser una herramienta clínica, también tiene que ser una herramienta de gestión de operaciones, porque un paciente que es de baja complejidad va a requerir menos personal y menos equipos y menos interacciones que un paciente de alta complejidad. Entonces, lo primero que tengo que entender es que el triage no solo me sirve como una herramienta de clasificación clínica, sino que también me sirve como una herramienta para determinar cuáles son los recursos que va a utilizar una persona. Y aquí lo importante es que para poder arreglar todo esto tengo que pensar fuera de la caja, tengo que pensar fuera del entorno y no siempre buscar las soluciones en lo que yo veo que se hace bien o mal en salud. Y aquí vienen algunas cosas que nos pueden ir ayudando. Como tenemos esta gran cantidad de pacientes, tenemos que buscar algunas alternativas, porque es muy difícil modificar la infraestructura y hacer de que un día para otro las personas aumente, no, aumente el espacio que tenemos. Y aquí es una de las cosas que ha salido para poder contener este input de pacientes, es la telemedicina urgencia.
¿Qué permite la telemedicina urgencia? Permite atender consultas de muy baja complejidad, que solo muchas veces son una duda, o estratificar previamente al paciente. Porque al yo ordenar el flujo, puedo sacar parte de la gente que tengo en mi sala de espera y atenderla de esa forma. La gran mayoría de las personas actualmente tiene teléfono celular, teléfono inteligente. No todos tienen acceso a las redes, pero especialmente en la ciudad hay muchas personas que tienen acceso a Internet y que podrían ayudarnos a ir disminuyendo este input de paciente. Y tenemos gente que podemos atender de pie, que muchas veces son personas que podemos atender en triage. Hay personas que podemos atender sentadas y hay personas que tenemos que atender acostadas. Entonces, yo tengo que empezar a darme cuenta de que el paciente muchas veces lo que demanda es salir de una duda y no siempre demanda estar acostado en una camilla, porque a la medida que yo cuesto un paciente en una camilla, ocupo ese box y generalmente lo ocupo por un tiempo prolongado. Entonces, aquí viene cuando yo tengo este gran input de paciente, tengo que saber cómo es mi paciente. ¿Quién consulta? Es distinto un hospital de alta complejidad a uno de baja complejidad. Es distinto un hospital de adultos que de niños. Es distinto un hospital de pacientes crónicos que de pacientes agudos. Entonces, es muy importante que yo caracterice a mi paciente. ¿Cómo lo caracterizo? A través de la estadística que yo puedo obtener de los datos de atención. Lo puedo caracterizar por género, por complejidad. Lo tengo que también caracterizar por estacionalidad para saber si es que en el invierno consultan más que en verano, o en alguna temporada consultan más que otra, si consultan más en algún día de la semana, o si consultan más en algún momento del día. Porque con eso a mí me permite también ajustar mi dotación de personal. Porque yo tengo que tener la mayor cantidad de personas en el horario donde hay una mayor demanda. En los servicios de urgencia no tiene sentido que yo tenga una oferta plana de horas de personal. Yo necesito que esto estoy hablando del mundo ideal. El mundo ideal es que yo tenga mayor cantidad de gente cuando tengo una mayor cantidad de personas que está consultando. Una vez que yo conozco al paciente, tengo que conocer mi equipo de trabajo. ¿Y por qué es importante conocer mi equipo de trabajo? Porque yo tengo que conocer si tengo especialistas, si no tengo especialistas, si tengo enfermeros que ya conocen cómo funciona, si tengo enfermeros que son sus primeros días, si tengo técnicos que me van a apoyar que saben en qué hacer o qué no, si los médicos que están ahí están porque quieren trabajar en la urgencia o porque están ahí porque no encontraron algún otro trabajo. Entonces, yo tengo que tratar de saber cómo es mi equipo y una vez que yo sé quién es mi equipo, tengo que identificar a los líderes. Los líderes siempre van a permitir mover y ir apalancando el trabajo. Y estas personas me van a permitir ir haciendo de qué forma más fácil engranen todos estos problemas. Y aquí lo primero es que cada vez que yo tenga que hacer un cambio, lo tengo que hacer con el equipo. No tiene sentido que yo cambie la distribución del triage o el tipo de triage si no le pregunté a la gente que hace el triage. No tiene sentido que yo cambie una bodega o cambie una distribución de fármacos si no le pregunté a las personas que preparan y aplican los fármacos si es que a ellos les acomoda o no, porque a la larga termino generando más problemas que soluciones. Y una forma fácil para poder hacer que el grupo participe en las soluciones es hacer esta pizarra, que es un Kanban, y que lo que permite es que todas las personas, y esto lo puedo hacer en la sala de descanso del personal, que propongan sus ideas. Entonces yo divido una primera parte, cuáles son las ideas, y ahí la gente va poniendo qué es lo que se le ocurre que puede mejorar. Una vez a la semana, yo puedo en conjunto con el equipo tomar esa idea y decir, ya, ¿cuáles vamos a hacer? Y ahí la seleccionen por hacer. Y ahí tengo que clasificar cuáles puedo hacer al corto, mediano y largo plazo. Y las que puedo hacer al corto plazo con bajos recursos, las empiezo a hacer y esas son las que están en proceso. Y es bueno mantener una columna de realizadas para que la gente vaya viendo, para que el equipo vaya viendo de que vamos haciendo cambios. Y a veces esos cambios van a generar impactos positivos y otras veces impactos negativos, pero nos permiten ir sabiendo para dónde va el camino. Una vez que yo ya he logrado conocer a mi paciente, conocer
a mi equipo, trabajar en soluciones con mi equipo, es importante que conozca cuál es mi unidad de producción. Un box de alta complejidad es distinto a un box de baja complejidad o es distinto a un box de triage, es donde puedo dar una atención vertical. Entonces yo tengo que conocer mi unidad de producción, tengo que conocer cuánto me cuesta crear esta unidad de producción, cuántas horas de personal participan en esta unidad de producción. Porque es distinto un hospital universitario como el donde yo trabajo, a un hospital público, a un hospital rural que tiene muy escasos recursos y que muchas veces queda lejos de los lugares de mayor complejidad, o una clínica privada. Las unidades de trabajo de cada una de ellas son distintas y los recursos que yo tengo son distintos. Entonces, una vez que yo establezco cuál es mi unidad de producción, lo tengo que ordenar. Está comprobado que en la medida que yo ordeno el puesto de trabajo y pongo en una disposición más cercana lo que yo uso más frecuente, disminuyo el tiempo de atención y disminuyo los errores que pueden resultar de ese trabajo. Entonces es muy importante ordenar el puesto de trabajo. Esta es una experiencia de la Universidad de Michigan en la cual ellos ordenaron la bandeja de intubación. Si se fijan en la parte de arriba, yo tengo una bandeja de intubación que tiene en el lado izquierdo todos los implementos de intubación y en el lado derecho las drogas. Pero ellos se dieron cuenta que las drogas era mejor separarlas entre inductores, paralizantes y las drogas de premedicación y después la sedación posterior. Y separar los distintos métodos de intubación, los distintos instrumentos de intubación de forma identificándolo. Con eso yo me demoro menos en saber en tomar y administrar la droga que corresponde y me demoro menos en encontrar qué es lo que yo voy a utilizar para la intubación. Y una herramienta que me permite hacer esto es una herramienta que se llama 5S. Esta es una herramienta que surge de la filosofía Toyota, que es el modelo Lean, y que lo que busca se llama 5S en salud 6S, porque se le agrega que sea seguro. Lo que busca es ordenar los lugares, el puesto de trabajo y ordenar la forma en que yo trabajo. Entonces lo que se llama 6S porque son palabras en japonés, y la que dice estas palabras es que primero yo clasifico lo que utilizo, me preocupo de que sea seguro la forma en que las clasifico, ordeno, limpio el puesto de trabajo de lo que no me sirve, lo estandarizo, eso quiere decir que le pongo qué es cada cosa y qué cantidad tengo cada cosa, y me preocupo generar un protocolo que lo mantenga. ¿Esto qué nos permitió a nosotros? Pasar de tener 3 bodegas por instrumental a pasar a tener una sola bodega. ¿Qué gano yo con eso al disminuir la bodega? Gano espacio para poder tener más box de tensión, entonces gano espacios clínicos. Lo otro que nos permitió, y esto fue una ayuda que nos pidieron en la unidad de cuidado intensivo, fue delimitar y establecer muy bien los lugares donde las personas tenían que moverse e interactuar en la época de COVID. Con esto disminuimos el riesgo de contagio, pusimos a disposición de las personas un ambiente mucho más seguro. Entonces, como nos decía, ¿qué nos permitió a nosotros disminuir de 3 a una bodega? ¿Qué gano con eso yo? Gano espacio clínico. Una vez que yo ya identifico mi paciente, identifico mi equipo y lo trabajamos en conjunto, ordeno mi puesto de trabajo, tengo que definir el proceso de atención del paciente. ¿Qué nos permite definir el proceso de atención del paciente? Nos permite saber cuál es el movimiento y el viaje del paciente dentro del servicio. Una forma muy simple es hacer esto que se llama diagrama de Tallarín. Nosotros en el servicio de urgencia de la Universidad Católica, para determinar si necesitábamos un área de baja complejidad, lo que hicimos fue pasarle a los pacientes que ingresaban una hoja con el plano del servicio y que con un lápiz nos fueran dibujando cómo era el movimiento de ellos dentro del servicio. Y nos dimos cuenta que el paciente tenía partes del proceso que eran redundantes, que las hacía 2 veces pudiendo hacerlo una sola vez. Esta es la forma más fácil. Una segunda forma es hacerlo a través de un diagrama de flujo o un diagrama de responsabilidades como este. Y una forma más compleja es hacer una herramienta que se llama Value Stream Mapping. ¿Cuál es la gracia del Value Stream Mapping? La gracia del Value Stream Mapping es que muestra cada una de las partes del servicio, muestra cada una de las actividades de las partes del proceso, muestra los tiempos. En la parte de abajo están los tiempos, si se fijan en las mesetas están los tiempos de actividad y en esos valles están los tiempos de espera.
Y si se fijan, este es el flujo de un paciente de baja complejidad. Los pacientes lo que valoran es el tiempo que están con el médico. Y si se fijan acá, la evaluación médica dura 5 minutos y el total que está el paciente son 105 minutos. Eso quiere decir que de 100 minutos, 105 minutos que estuvo el paciente en la urgencia, solo 5 minutos fueron los que los que él realmente quería estar en la urgencia. Y eso es lo primero que nos hace entender de que si es así, tengo que hacer que el viaje sea lo mejor y lo más adecuado posible, porque todos estamos dispuestos a hacer una cola de 3, 4 horas en un parque de diversiones para subir una montaña rusa que dura 2 minutos. Entonces nosotros tenemos que tratar de también ocupar esa lógica para hacer de que este largo viaje que tiene el paciente sea lo mejor y logre irse con sus expectativas resueltas. Otra gracia que tiene este mapa es que nos permite saber los documentos involucrados, los sistemas involucrados, y arriba en naranjo están cuáles son los problemas que tenemos, que se llaman lluvias de tormenta. Y esos son los problemas que yo tengo que ir enfrentando y atacando para mejorar el proceso de atención del paciente. Esas nubes de tormenta yo las puedo llevar a una matriz de defecto, una matriz de desperdicio, que se llama esto, que lo que nos permite ver es cuáles son las distintas actividades dentro de las distintas partes del proceso y cuáles son cuáles son los distintos problemas que yo voy teniendo. Los problemas se clasifican en defectos, sobreproducción, transporte, espera, inventario, movimiento y sobreproceso. Si ustedes se dan cuenta en esta matriz, los principales problemas son defectos, que quiere decir que me equivoco en crear el servicio cada vez que lo voy a entregar, y sobreproceso, que quiere decir que lo estoy haciendo más de lo que ya realmente necesito. Y el principal problema lo tengo en la primera vez que yo evalúo al paciente. Entonces yo sé que aquí es la actividad que tengo que corregir, y sé además cuál es el problema más frecuente que yo tengo. Esto para poder presentarlo en las reuniones de directorio, nosotros lo llevamos un modelo un poco más bonito, pero que a la larga es lo mismo que lo anterior. ¿Y qué nos permitió esto? Pasar de tener 8 pasos de atención del paciente de baja complejidad a tener 7 pasos. Eso significa que con eso redujimos el tiempo de espera, el tiempo del paciente, y lo que hicimos fue que logramos mezclar actividades dentro del mismo proceso. ¿Qué nos permitió esto? Disminución del tiempo de triage a box en un 46%, disminuir el tiempo total de atención en un 19% y disminuir el abandono de pacientes sin atención de 6,7 pacientes de 6,7% a 4,4%. Que se nos vayan 4,4% de los pacientes igual sigue siendo un número alto. Todavía nosotros no estamos dentro de lo que queremos. Eso quiere decir que de 100 personas se fueron 4 personas sin atención, 4 personas que no sabemos que tenían. Cuando yo encuentro un problema, tengo que ver una forma de presentar o de atacar ese problema. Y una forma que lo puedo hacer es a través de este otro sistema que se llama A3, que básicamente lo que es que yo en el lado izquierdo pongo la situación actual y en el lado derecho la situación que yo quiero tener. En el lado izquierdo yo tengo que poner los antecedentes, y la situación actual puedo poner, representarlo con un dibujo, representarlo con un pequeño texto, y el análisis lo que tengo que hacer es buscar la causa raíz. Y en el lado derecho tengo que poner qué es lo que yo deseo, el plan de trabajo, y cómo lo voy a hacer el seguimiento. Ideal, poner el costo que va a significar este plan de trabajo. Y con esto yo logro tener una idea y presentar de una forma clara cuál es mi situación actual y cuál es la situación que quiero llegar. Y aquí es importante, como les decía, buscar la causa raíz. Forma de buscar la causa raíz que se han planteado, una es esto que se llama diagrama de espina de pescado, o Ichikawa, o diagrama de Ichikawa, pero más simple que esto, que lo que significan acá, yo tengo al lado derecho el efecto o problema, y yo tengo cuáles son las causas que participan en cada uno de esos. Y cada una de esas causas va a tener otras causas que lo van a desencadenar. Pero una forma fácil es preguntarme 5 veces por qué. Cuando yo voy a la 4ª o 5ª vez que me pregunto por qué está pasando un problema, llego a la causa raíz. Porque si yo, por ejemplo, tengo pocas sillas de ruedas en el servicio de urgencia que me permitan trasladar a los pacientes y digo, ya, tengo pocas, entonces como tengo pocas sillas de ruedas, voy a comprar más,
Esa puede ser una solución súper poco eficiente y súper poco costo eficiente. Si yo realmente, me pregunto, ¿por qué tengo pocas sillas de ruedas? Porque las estoy utilizando para mover pacientes a otros servicios. ¿Y qué está pasando con esos pacientes en otro servicio? ¿Por qué no están volviendo? Porque en el otro servicio la están ocupando. Quiere decir que no tengo que comprar silla de ruedas y aumentar el costo de mi servicio, sino tengo que hacer que el otro servicio compre sillas de ruedas. ¿Qué nos permitió tener esta forma de enfrentar los problemas? Aumentar las órdenes de radiología completas de un 60% a 98%. Teníamos problemas que las órdenes de radiología no iban ni siquiera con lateralidad, no iban con diagnóstico. Entonces el médico radiólogo cuando veía la imagen, no, o el tecnólogo no sabía en qué lado era y tenía que terminar preguntarle al paciente, o no sabían qué ir a buscar dirigidamente los radiólogos. Y bajamos los tiempos de entrega de resultados laboratorio de 130 a 70 minutos. Entonces disminuimos en 60 minutos, es casi disminuimos en una hora, el tiempo de demora de los resultados laboratorios. Otra cosa que es importante es que yo tengo que medir lo que estoy haciendo. Y uno tiene que partir midiendo las cosas que tienen un mayor impacto. Y las cosas que tienen un mayor impacto son el stock de pacientes en la urgencia, porque me permite saber cuál es la carga de trabajo que yo estoy teniendo. Y el stock de pacientes me refiero a los pacientes que tengo en la sala de espera, en los box y esperando hospitalización. Tengo que medir cuántos pacientes tengo hospitalizados, porque esos pacientes me van a ocupar por largo tiempo, y el box significa que esos boxes no los tengo. Tengo que medir cuánto es el tiempo de uso del box, porque me permite saber me permite saber si yo el box lo estoy utilizando de forma adecuada o no. Un box de baja complejidad, que un paciente se demore 60 minutos en estar adentro, no lo estoy haciendo bien, o hay algo que me esté impidiendo hacerlo bien. El boarding time es el tiempo desde que yo decido hospitalizar al paciente hasta que yo lo puedo entregar. Esto me permite saber cuál es mi puerta de salida. Es importante medir la satisfacción del paciente para saber si nosotros estamos entregando un servicio adecuado. Y también es importante medir la satisfacción del equipo. Yo no puedo tener pacientes satisfechos si no tengo un equipo satisfecho. Entonces, en resumen, para resumir esta larga presentación, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder mejorar el flujo de atención del paciente, caracterizar y categorizar a mi paciente, conocer y ordenar mi unidad de producción, definir y comunicar el proceso de atención del paciente, encontrar las causas raíces del problema? Eso es lo que yo les quería contar y están todos cordialmente invitados al tercer Congreso Chileno de Medicina de Urgencia, que lo vamos a desarrollar entre el 24 y el 26 de mayo acá en Santiago. Muchas gracias.